por acompañarnos nuevamente en estas sesiones de lectura crítica que llegan a todos ustedes gracias al compromiso de la Universidad del Cauca, la Gobernación del Cauca y la Fundación Permanecer, todos a la U. Mi nombre, Hernán Casanova, he sido su tutor por este mes de octubre. Ha sido un poco rápida la entrega de estas sesiones, teniendo en cuenta que ya el simulacro muchos lo presentan esta semana y la prueba a saber ya es los primeros días de noviembre. Así que bueno, vamos a colocar todo el empeño posible, la concentración y toda la energía positiva, chicos, ¿vale? Bueno, esta es la guía número 8, que es la guía final, digamos, con muchos estudiantes y digamos con ustedes que se unieron ya semana y media después del proyecto. Ustedes se unieron desde el 12 de octubre, entonces pues no hemos tenido, digamos así, una linealidad en cuanto a las guías, porque estos procesos son complejos y no son homogéneos. Así que bueno, nuevamente buenos días, mi nombre es Hernán Casanova y empezamos con la guía número 8. Guía número 8 de lectura crítica, todos a la U. Si quieres, aventúrate, lánzate a la lectura. Bienvenidos a la guía número 8, diseñada para estudiar los textos que contiene la prueba de lectura crítica del ICFES. La prueba evalúa competencias en lenguaje y filosofía, pero difiere a como la vemos en el colegio, teoría. En esta guía vamos a trabajar las capacidades interpretativas y de razonamiento lógico a partir de un texto. ¿Sí me están escuchando todos? ¿La presentación es visible? Sí, señor. Bueno, gracias. Lo recordemos. ¿Qué son los textos continuos? Los literarios son novela, cuento, poesía, canción, dramaturgia, y los continuos informativos son ensayo, columna de opinión y crónica, que ya los hemos trabajado en otras sesiones, ¿cierto? Bueno, habíamos hablado de la novela, pero vamos a profundizar un poco más sobre lo que puede ser una posible estructura. La novela consiste en una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo con el fin de entretener, brindar placer estético a sus lectores. Es, junto con la crónica y el cuento, uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyo rasgo distintivo es la construcción ficcional de un narrador. Las novelas se caracterizan por tener una trama compleja, abundante en digresiones o vericuetos. ¿Qué serán las digresiones? Digamos, cuando en una novela se está hablando de un tema y se salta a otro, ¿verdad? Bueno, digresiones o vericuetos protagonizadas generalmente por varios personajes e incluso narrada desde diversos puntos de vista. Sin embargo, no existen delimitaciones respecto a qué cosa puede o no ser una novela, especialmente en la literatura contemporánea, que vio en la libertad creativa de la novela la oportunidad de explorar las fronteras de la narración a través de textos discontinuos, fragmentados, absurdos, etc. Esta libertad es esencial para la novela, que echa mano a cualquier artificio narrativo que le permita contar su historia. El resultado es una obra de tipo abierto en que se reproduce un mundo posible que la historia contada explora parcialmente, a diferencia del cuento que tiende a construir un universo cerrado en sí mismo al que no puede añadírsele nada. La novela tiene como antecedente el género épico de la antigüedad grecolatina y tal como la explicaba Aristóteles en su Poética. Sin embargo, el género cobró su sentido moderno a partir del medioevo y surgirá como género moderno a partir de la publicación de Don Quijote de la Mancha de Cervantes en 1605. Importante este dato de la modernidad en la literatura. Mire que lo hizo alguien en lengua castellana, ¿no?
Bueno, paralelamente también estaba Shakespeare por la misma época, entonces ellos son considerados los modernos. Mire cómo nuestra lengua juega un papel importante a nivel de la literatura universal, ¿no? Estructura de una novela. La novela puede tener un sinfín de estructuras posibles. Disculpen, aquí los chicos se siguen uniendo. Tenemos bastantes estudiantes. Hoy se nos van a unir desde Facebook Live para responder las preguntas problemas, o sea que vamos a tener participación desde Google Meet y Facebook Live, así que va a ser una sesión muy interactiva, esperamos que todos los chicos participemos. Les decía que la novela puede tener un sinfín de estructuras posibles, dado que es el reino de la libertad narrativa. Sin embargo, lo usual es que el cuerpo de una novela se divida en capítulos o entradas, a menudo numeradas o incluso tituladas, que segmentan el relato para que el lector pueda recorrerlo de manera ordenada. Esto no significa que una novela no pueda ocurrir en un único acto o que pueda contarse en miles de entradas diminutas. Las posibilidades se limitan a la creatividad del autor. Muchas novelas, como en las películas que vemos hoy en día tan modernas, que inician en la mitad, que inician en el final, que inician cuando el personaje tiene un accidente o se muere alguien, o cuando inician, digamos, cuando están encontrando el tesoro, eso se debe a la literatura más contemporánea gracias a este señor que tenemos aquí, que es uno de mis autores favoritos, que es William Faulkner. William Faulkner, junto con otros ingleses y norteamericanos, pero muchos dicen que el primero que empezó a introducir el monólogo interior fue él, y también fue de los primeros que empezó a construir una estructura anacrónica o variable, o sea, empezar por el final, empezar por la mitad o contar los hechos desde diversos puntos de vista, desde diversos personajes. Este fantástico libro, yo realmente tuve la oportunidad de venirlo a leer hace muy poco tiempo. Siempre había escuchado a mis amigos de literatura que William Faulkner, pero realmente yo no me atrevía. A veces siento que hay unos autores que llegan en momentos indicados de la vida de uno. Bueno, este relato cuenta la historia de la familia Compson. Es una historia que se va narrando a partir de varios años, desde una familia muy poderosa hasta la decadencia, ¿verdad? Entonces cuenta la historia a partir de sus personajes. Inicia con Benjamin, que Benjamin es un niño retrasado y entonces no nos damos cuenta realmente porque él maneja una atemporalidad, o sea, no sabemos en qué tiempo está el personaje de Benji, sino a partir de sus tres cuidadores negros, que es cuando está bebé, cuando está adolescente y ya cuando está más maduro. Entonces vemos cómo el autor, por medio del personaje de Benjamin, nos lleva a varias temporalidades a partir de un mismo personaje y no sabemos si está hablando el Benjamin niño, el adolescente o el adulto. Solamente nos damos cuenta por el cuidador. Bueno, entonces estos elementos de estas estructuras que no son lineales las toma la cinematografía, pero es gracias a autores como William Faulkner, Virginia Woolf, Marcel Proust, que condensaron en la literatura sus monólogos interiores y las temporalidades, varias temporalidades. Sigamos. Cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. En el ámbito literario es uno de los subgéneros de la narrativa ampliamente cultivado por escritores desde muy distintas tradiciones. Bueno, ¿qué será trama, chicos y chicas? ¿Alguien me puede decir qué puede ser trama? ¿Alguna idea? Bueno, por aquí me están escribiendo. El nudo de una historia, sé muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Perfectamente descrito, Carlos Velasco. Bueno, sigamos. También existen cuentos populares transmitidos oralmente o que pertenecen a un acervo de la cultura informal. El cuento es un género moderno. Su nombre proveniente del latín cómputos, cálculo, ya que se trata en el fondo de enumerar los acontecimientos que componen la trama. Características del cuento.
En líneas generales, un cuento se caracteriza por lo siguiente. Se trata de una narración breve, cerrada en sí misma, que relata una serie relativamente sencilla de hechos desde su inicio hasta su fin. Esto quiere decir que contiene todos los elementos necesarios para comprender el relato de inicio a fin. Procura narrar de manera más o menos directa, sin tantas dilaciones, extravíos o divagaciones, siendo estas más propias de la novela, lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? De las digresiones, que en la novela un autor está hablando de un tema, pero puede pasar a otro, aunque aparentemente no tenga relación, ¿cierto? Un cuento debería poder leerse de principio a fin en una sola sentada. Posee una única línea argumental en la que convergen uno o más personajes a través de un conjunto variable de acciones o vericuetos. El número de personajes en un cuento es variable, aunque generalmente son pocos, pero podemos encontrar cuentos con muchos personajes. Porque la idea del cuento es que sea sencillo y fácil de entender, aunque hay cuentos realmente psicológicos muy complicados. Posee una unidad de efecto, rasgo que comparte con la poesía. Esto quiere decir que a través de su lectura se busca generar un efecto estético, reflexivo o emocional, para lo cual el cuento cuenta con todas las herramientas necesarias. Se encuentra escrito en prosa, o sea, la prosa es como nosotros escribimos normalmente, no digamos, no lo opuesto, sino otra forma sería la lírica, que es poesía. La prosa, y posee siempre un narrador, o en ocasiones puntuales más de uno. A veces se ponen complicados los cuentos cuando tienen más de un narrador, a través de cuya voz se narran los sucesos de la trama. Dicho narrador puede formar o no parte de los personajes del relato y puede hablar en primera, yo, o tercera, él, ella, ellos, personas. Referentes del cuento. A lo largo de la historia, muchos autores han hecho del cuento su género predilecto y lo han cultivado, obteniendo así verdaderas obras de arte. Entre ellos destacan Edgar Allan Poe, 1809-1849, Guy de Maupassant, 1850-1893, Jorge Luis Borges, 1899-1986, Ernest Hemingway, 1899-1961, entre muchos otros. Ahorita se va a llevar a cabo en Cali, gracias a la Universidad del Valle, un festival de cuento y un concurso de cuento, porque se le ha dado mucho relevo, mucha importancia a la novela y a la poesía, incluso dejando al cuento como algo que ya no es llamativo. Pero entonces, por ahí leía que en Latinoamérica y digamos en los países de habla castellana, tan solo hay 4 concursos importantes de cuento. Respecto a los de poesía y novela, es una cifra muy baja. Entonces, lo que se busca con este concurso es afianzar un poco más el cuento como un género, no como un género menor, sino a la altura de la novela, ¿cierto? Porque todos quieren escribir novelas, todos quieren escribir poesía, pero el cuento muy pocos, y además es difícil de hacerlo. Bueno, aquí vamos a ver un fragmento del Gato Negro de Edgar Allan Poe. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón, se llamaba así el gato, era mi predilecto amigo, solo yo le daba de comer y a donde quiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno,
más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Edgar Allan Poe, El gato negro. Intemperancia es la falta de temperamento. Bueno, aquí vamos a ver un fragmento de, puede ser uno de los poetas que a mí más me gusta, que es Vicente Huidobro. Esto es de Altazor, que es un poema dividido por cantos, el canto 2, que me parece uno de los más bellos en la literatura en nuestra lengua castellana. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte dejas una estrella en su sitio, dejas caer tus luces como el barco que pasa, mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella imaginaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde estás, triste noctámbula, dadora de infinito, que pasea en el bosque de los sueños? Bueno, es un fragmento de poesía, ya hemos visto en otras guías también algo de poesía. Aquí vamos a ver un fragmento de teatro, que es Enrique Buenaventura. Yo tuve la oportunidad de conocerlo por allá hace muchos años. Uno de nuestros grandes maestros en teatro. O sea, Enrique Buenaventura fue internacional 10 años antes que Gabriel García Márquez. Imagínense la dimensión de Enrique Buenaventura y nosotros aquí no le hemos dado el puesto que se merece. Sería bueno que los profesores y que los mismos alumnos retomemos esos autores colombianos, ¿no? Que hablan de nuestro contexto político, de la violencia de una forma tan desgarradora. Miren que la violencia ha estado tan presente en tantos aspectos de nuestra cultura y que la literatura, el teatro y las artes no se ve ajena. Voy a leer este fragmento del gran Enrique Buenaventura. La maestra. Estoy muerta, nací aquí en este pueblo, en la casita de barro rojo con techo de paja que está al borde del camino, frente a la escuela. El camino es un río lento de barro rojo en el invierno y un remolino de polvo rojo en el verano. Cuando vienen las lluvias, uno pierde las alpargatas en el barro y los caballos y las mulas se embarran las barrigas, las enjalmas y hasta las caras, y los sombreros de los jinetes son salpicados por el barro. Cuando llegan los meses de sol, el polvo rojo cubre todo el pueblo. Las alpargatas suben llenas de polvo rojo y los pies y las piernas y las patas de los caballos y las crines y las he vuelto a ellos. Aquí, en el pequeño cementerio que vigila el pueblo desde lo alto, sembrado de hortensias, geranios, lirios y espeso pasto. Es un sitio tranquilo y perfumado. El olor acre del barro rojo se mezcla con el aroma dulce del pasto baraguá y hasta llega de tarde el olor del monte, un olor fuerte que se despeña pueblo abajo. Pausa. Me trajeron al anochecer. Cortejo mudo al fondo de un ataúd. Venia, Juana Pasambú, mi tía. Bueno, vemos como nuestros autores colombianos en su gran mayoría han retratado la violencia de nuestras regiones y es una forma realmente de comprometerse con lo que es un compromiso político realmente que hay en este texto, es una denuncia que se hace. ¿Quién me quiere ayudar a leer lo que es un ensayo, chicos y chicas? Yo. Gracias. Ensayo. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con varios argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Muchas gracias. Bueno, hay varios tipos de ensayo. El ensayo argumentativo presenta varios argumentos debatibles
sobre un asunto en particular. Bueno, aquí, como ya lo había notado anteriormente, ponemos a discutir varias voces, ¿no? Varios autores. En el ensayo descriptivo expone las características e información necesarias sobre un estudio, objeto, fenómeno, entre otros, perdón. Ensayo filosófico. Presentan temas relacionados con la ética y la moral. Ensayo reflexivo. Exponen análisis sobre diversos temas sociales, culturales, políticos, históricos, entre otros. Ensayo científico es aquel que sigue un método científico para plantear una tesis y responder a un único tema de interés. Generalmente el ensayo científico siempre propone una pregunta-problema, la cual se irá desarrollando a partir de todo el texto, ejemplificándolo, trayendo antecedentes, varios puntos de vista, contraposición de ideas, para al final presentar un resumen y una conclusión. ¿Cómo puedo hacer para reflexionar y evaluar el contenido de un texto? Tendrás que recordar el conocimiento que adquiriste en el bachillerato sobre las estrategias argumentativas que se utilizan para responder de forma crítica. Hagamos memoria. Estrategia argumentativa. La competencia argumentativa comprende aquellas acciones relacionadas con la justificación de la información, la explicación del porqué de las proposiciones y la sustentación de conclusiones. La valoración te permitirá crear un juicio de valor respecto a la intencionalidad, argumentación y organización de las ideas del texto. Bueno, veamos estos dos elementos que importantes son a la hora de evaluar el contenido de un texto, cómo se está argumentando y el juicio de valor que tenemos respecto al texto. Disculpen, ¿alguien más quiere unir? Un momento. En la prueba Saber 11 deberás demostrar que reconoces la intención de un autor frente a un tema determinado. Muchas veces, como lo había notado, todos tenemos prejuicios, ¿cierto? Digamos, sobre el consumo de drogas, sobre el aborto, sobre la sexualidad, sobre la política. Entonces, nuestros prejuicios en estos textos debemos dejarlos a un lado y reconocer qué es lo que nos quiere decir el autor, la intención del autor, que es diferente a lo que nosotros entendemos como principios o como ética, ¿cierto? Entonces, nos debemos referir a lo que nos quiere decir el autor, no lo que pensamos que está bien o mal nosotros. 2. Reconoce las relaciones entre hipótesis y argumento. La hipótesis es un enunciado que no está verificado aún. Y un argumento es esa serie de hechos que van a comprobar esa hipótesis. 3. Puedes tomar posición frente a las hipótesis planteadas en un texto. Bueno, claramente nosotros no vamos a ir por una línea que creemos que es la que nos va a dar el resultado o la conclusión o el resumen. Y puedes argumentar y refutar un texto, súper clave hacerlo. Refutar es contradecir un texto. Este autor está diciendo en el párrafo tercero, línea quinta, que es tal y tal y tal, que el embarazo en adolescentes se debe por la precaria información, pero yo creo que tiene que ver mucho la educación que le dan los padres, los amigos. Entonces ahí podemos refutar, que es contradecir a partir de nuestro criterio y de nuestros argumentos lo que nos está tratando de decir el autor. Entonces es importante refutar siempre, mirar con lupa, con ojo crítico, todo aquello que nos quieren decir de forma textual y verbal, ¿cierto? Porque asimismo vamos creando en nosotros un ser complejo con criterios para analizar los temas mucho mejor. Intertextualidad. Esta disciplina
En esta disciplina se establecen relaciones entre los conocimientos previos del alumno y el texto leído, teniendo aspectos como el tema, la estructura lingüística y la situación comunicativa. Asimismo, entre los textos presentados y otros tipos de textos manejados anteriormente. Bueno, la intertextualidad también es ese diálogo que tenemos con otros textos, otros referentes históricos, estéticos. Entonces, es todo ese acervo de conocimiento interdisciplinario que nos sirve a la hora de abordar una lectura. En la prueba Saber 11 deberás demostrar que contrastas intenciones, autores, ideas a partir de la comparación de diferentes textos. Puedes estudiar paratextualmente autores y sus obras, analizar controversias, teorías opuestas, sus pros y sus contras, lo que les decía en lo de refutar anteriormente. Analizas textos científicos a partir de su fundamentación argumentativa. Disculpen que se siguen uniendo. Relaciona los contenidos textuales con tus conocimientos. Bueno, es importante, también tiene que ver mucho con la intertextualidad, que es lo que les decía, ese acervo de saber que tenemos. Recurres a diferentes fuentes con el fin de tomar posición fundamentada sobre un tema. Bueno, es la importancia de tener también unos hábitos de estudio sistematizados, ¿no? Lo que hablábamos en otra guía de cómo poder estructurar y focalizar la información que yo quiero. Digamos, cuando el estudiante se enfrenta a muchos textos, a mucha información en Internet que no se sabe cómo clasificar, bueno, podemos hacerlo de una forma ordenada. Proyectas el texto a situaciones que se deriven de su temática. Vuelves a la fuente primera, teorías, conceptos, principios que se desprenden de ellos. Bueno, esto sería como una especie de sinopsis. Cuando valores un texto, ten presente que existe una ética de la comunicación. Ética de la comunicación, en la prueba Saber 11 tendrás que demostrar. Expresa respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo en las situaciones comunicativas en las que intervengas. Sabes usar el diálogo y el respeto para superar enfrentamientos y posiciones antagónicas. Puedes argumentar acerca de temas y problemáticas que pueden ser objeto de intolerancia, segregación, señalamiento, injusticias, etc. Reconoce los rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales vinculados a la producción y lectura de un texto en específico. Identifica las razones vinculadas a la selección de la forma y los signos escogidos por el autor para cumplir su intención comunicativa. Ejemplo de preguntas SIGFES. Algunas recomendaciones para responder las preguntas. Lean el texto con tiempo, concentrados, luego vayan a las preguntas si es necesario. Regresen a la pregunta para encontrar la información necesaria. Tomen apuntes en una página en blanco. Grafiquen ideas que encuentren en el texto. Es muy útil realizar algunos mapas mentales que ayuden a un mejor entendimiento del texto. Aplicaciones para celulares como XFES Móvil, Prueba Saber, Cubideps y mucha lectura. También en YouTube hay varios youtubers de la educación para ICFES y hay en Ecuador, mira que la gente del Ecuador tienen unas guías y tienen también en YouTube unos programas que luego ahorita no recuerdo, pero están muy avanzados. De hecho, muchas de las cartillas que tienen ellos, nosotros no tenemos unas cartillas como las que tienen en Ecuador. Bueno, vamos a empezar con las preguntas problema. Responda las siguientes 3 preguntas de acuerdo al siguiente texto.
Bajo el golpe de mi navaja, Torres rejuvenecía. Sí, porque yo soy un buen barbero, el mejor de este pueblo. Lo digo sin vanidad. Un poco más de jabón aquí, bajo la barbilla, sobre la manzana, sobre esta gran vena. ¡Qué calor! Torres debe estar sudando como yo, pero él no tiene miedo. Es un hombre sereno que ni siquiera piensa en lo que ha de hacer esta tarde con los prisioneros. En cambio yo, con esta navaja entre las manos, puliendo y puliendo esta piel, evitando que brote sangre de esos poros, cuidando todo golpe, no puedo pensar serenamente. Maldita la hora que vino, porque yo soy un revolucionario, pero no un asesino. Y tan fácil como resultaría matarlo. Y lo merece, ¿no? ¿Qué diablos? Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada. Vienen otros y otros, y los primeros matan a los segundos y estos a los terceros, y siguen, hasta que todo es un mar de sangre. Yo podría cortar ese cuello, así, zas. No le daría tiempo de quejarse, y como tiene los ojos cerrados, no vería ni el brillo de la navaja, ni el brillo de mis ojos. Pero estoy temblando como un verdadero asesino. De ese cuello brotaría un chorro de sangre sobre la sábana, sobre la silla, sobre mis manos, sobre el suelo. Tendría que cerrar la puerta y la sangre seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible, hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata. Estoy seguro que quitaba la barba, una cobardía. Y por otro lado, el vengador de los nuestros, un hombre para recordar, aquí mi nombre, era el barbero del pueblo. Nadie sabía que él defendía nuestra causa y de espuma nada más. Usted es un verdugo y yo no soy nada más que un barbero. Y cada cual en su puesto. Eso es, cada cual en su puesto. La barba había quedado limpia, pulida y templada. El hombre se incorporó para mirarse en el espejo. Se pasó las manos por la piel y la sintió fresca y nuevecita. Gracias, dijo. Se dirigió al ropero en busca del cinturón, de la pistola y del kepis. Yo debía estar muy pálido y sentía la camisa empapada. Torres concluyó de ajustar la hebilla, rectificó la posición de la pistola en la funda y luego de alisarse maquinalmente los cabellos se puso el kepis. Del bolsillo del pantalón extrajo unas monedas para pagarme el importe del servicio y empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo y volviéndose me dijo: me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo. Pero matar no es fácil. Yo sé por qué se lo digo. Y siguió calle abajo. Me emociono con este texto. Tomado y adaptado de Hernando Telles, 1984, Espuma y nada más. En cenizas para el viento y otras historias. Es un gran relato, es un gran cuento. García Márquez copió un poquito de esto en un cuento que él tiene sobre un odontólogo. Es la misma situación. Los grandes autores copian, chicos. No hay genialidad pura, no hay creación divina. Todos nos influenciamos de todos. Bueno, vamos para la primera pregunta sobre el texto. Chicos, el asesino del capitán Torres. Considere el siguiente fragmento. El asesino del capitán Torres lo degolló mientras le afeitaba la barba. Una cobardía. Y por otro lado, el vengador de los nuestros, un hombre para recordar, aquí mi nombre, era el barbero del pueblo. Nadie sabía que él defendía nuestra causa. ¿Y qué? ¿Asesino o héroe?
la expresión y por otro lado cumple la función de A, articular dos ideas similares acerca de dos hechos, B, introducir una idea que complementa la idea anterior, C, comparar versiones opuestas de la descripción de un mismo hecho, o D, contraponer versiones opuestas de la descripción de una misma persona. Respondemos por el chat. A partir de ahora tenemos minuto 45 segundos. Jefferson Reaños dice que la D. Hilary Camila la A. Juan David Caicedo la D. Luis Angulo la B. Andrea me dice sí, ya tenemos chicos participando por la cuenta de permanecer en Facebook. Brian Fabián dice que es la B. Carlos Velasco la A. Giancarlos la D. Dice Andrea que no hay respuestas todavía. Jordi dice A, Yadira dice B, Yadira B, Stephanie B, Yani B, Maricel A, Karen B, Karen Susana B, Karen Melissa A. Bueno, yo creo que vamos a dejar 2 minutos porque somos bastantes los que estamos hoy, que eso me gusta mucho, que estemos tan interactivos, tan participativos, comprometidos todos con la educación por un mejor Cauca. Modelo permanencia, Jacqueline Chaté dice que es la D. Juan José Valencia dice que es la A. Bueno, yo creo que voy a dejar unos segunditos más para que desde Facebook nos puedan responder. Más respuestas, chicos. Bueno, ahorita ya llegamos al tiempo. Se completó para la primera pregunta. Veamos. Judy Vanessa Nieves dice que es la C. Listo, vamos a ver cuál puede ser la respuesta a este enunciado. Bueno, Sebastián Sandoval C. Todavía no responden. Daniel Urrego dice C. Bueno, listo, chicos, ya veamos la respuesta. Clave D. Contraponer versiones opuestas de la descripción de una misma persona. Veamos nuevamente las opciones de respuesta y miremos por qué no será la A. Articular ideas similares acerca de dos hechos. No son, ¿verdad? Porque dice, el asesino del capitán Torres lo degolló mientras le afeitaba la barba. Una cobardía. Y por el otro lado, el vengador de los nuestros, un hombre para recordar, aquí mi nombre, era el barbero del pueblo. Nadie sabía que defendía nuestra causa y que asesinó héroe. No son ideas similares, son contrarias, ¿no? B, introducir una idea que complementa la idea anterior. No se complementan porque son ideas contrarias. La C, comparar versiones opuestas de la descripción de un mismo hecho, son versiones opuestas, pero son diferentes hechos. La D sería la más adecuada, contraponer versiones opuestas de la descripción de una misma persona. Así que los que respondieron D, muy bien. Vamos a la próxima pregunta sobre el mismo texto que acabamos de leer, de Hernando Telles, del maravilloso Hernando Telles, uno de nuestros grandes cuentistas colombianos. El texto presenta un encuentro entre dos puntos. A, un barbero consagrado y un militar temerario. B, un revolucionario cobarde y un militar descuidado. C, un barbero asesino y un soldado incauto. D, un revolucionario mediocre y un estrambótico asesino. Vamos a dar 2 minutos para responder, chicos de INEDER y los chicos que nos acompañan por Facebook. A partir de ahora respondemos. Jefferson Reaños dice que es la A. Juan David Caicedo, la A. Hilary Camila Segura, la A. Karen Susana López, la A. Yadira, Sebastián y Brian, la A. Stephanie, Yani y Luisa, Jordi, la A. Estamos súper participativos, me gusta mucho. Juan Velasco A, yo no sé si entre A y C. José Gabriel, Karen Melissa, la A. Carlos Velasco, la C. Bueno, chicos de Facebook, ¿qué nos dicen a esta hora de la mañana de martes 27 de octubre? Ya semana de brujas, qué rico. Pero bueno, para nosotros es mucho trabajo todo el mes. Igual, bueno, de Facebook nos dice Mauricio Córdoba que su respuesta es la A. Chicos de INEDER, ¿tenemos más respuestas? De Facebook, Katie Álvarez nos responde que A. Giancarlos Dazainbaki, A. De Facebook, Jacqueline Chaté nos dice que es la C.
Bueno, ya vamos a llegar a los 2 minutos, porque como somos bastantes el día de hoy, vamos a dejar... ¿No tenemos más respuestas? Chicos de INEDER, Facebook, esta mañana, transmisión en vivo, Facebook Live y Google Meet. Bueno, ya culminado el tiempo, veamos la respuesta. Clave A, un barbero consagrado y un militar temerario. Veamos las opciones de respuesta y descartemos las otras. El texto presenta un encuentro entre B, un revolucionario cobarde y un militar descuidado. Pues no es un revolucionario cobarde y un militar descuidado. Vemos cómo al final del texto el capitán se pone su kepis, se coloca su hebilla muy bien, mira en su bolsillo, o sea, es muy cuidado, ¿no? Es muy precavido. C, un barbero asesino y un soldado incauto. No es un asesino y no es un soldado, es un capitán. D, un revolucionario mediocre y un estrambótico asesino. No, nada que ver. No es un revolucionario mediocre y tampoco el asesino es un ser estrambótico, que quiere decir como lleno de un atuendo estrafalario, que se la pasa hablando. No. La opción que más se ajusta a lo que nos presenta la pregunta es A, un barbero consagrado y un militar temerario. Vemos por qué un barbero consagrado cuando dice, no, yo no soy un asesino, yo soy un barbero y yo cumplo con mi trabajo. Consagrado. Militar temerario, sí, ya sabemos que es un tipo, a través del texto, que es un militar no recomendable. Bueno, vamos sobre el mismo texto, muy bien, chicos, por la tercera pregunta sobre el mismo texto de Hernando Tellos, Espuma nada más. El autor menciona un pequeño arroyo escarlata para referirse a 2 puntos. A, la apariencia que tomaría la calle después de que el capitán Torres fuera asesinado. B, un golpe rápido que necesitaría el narrador para convertirse en un verdadero asesino. C, la sangre derramándose por el piso si el narrador llegara a asesinar al capitán Torres. Y D, un caudal de agua que corre cerca de la calle del lugar donde vive el asesino de la historia. Chicos, respondemos por el chat a partir de ahora. Tenemos 2 minutos. José Gabriel Angulo dice que la C. Judy Vanessa C. Karen Melissa C. Judy Hilary Sebastián C. Carlos Velasco A. Jordi Chantré, Jean Carlos y Juan José y Stephanie dicen la C. Igual que Karen Susana, Yadira, Yani, Jefferson C. Vamos apenas llegando al primer minuto. Nos queda 1 minuto extra para responder. ¿Qué nos dicen de Facebook Live? Luis Angulo C. Todavía nos quedan 35 segundos. ¿Tenemos más opción de respuesta? La calle del lugar donde vive el asesino de la historia. Falso. No hay un asesino en la historia. No se llega a consumar ese asesinato que solamente está en la mente del barbero. Pero pueden más sus principios. A pesar de que podría estar vengando por su propia mano, pero él decide hacerle caso a su conciencia. Sería la C, la sangre derramándose por el piso si el narrador llegara a asesinar al capitán Torres. Muy bien, chicos de INEDER, estamos muy claros con las preguntas. Bueno, estas fueron un poco más sencillas. Pasemos a un texto filosófico, que es un poquito más de cuidado. Podemos volver al texto si lo deseamos. No soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y lo soy aún. Pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave ni agradable como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse a sí mismos. La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por completo él mismo, pero todos aspiran a llegar a serlo, oscuramente unos, más claramente otros, cada uno como puede. Todos llevan consigo hasta el fin
viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial. Alguno no llega jamás a ser hombre y sigue siendo rana, hormiga o ardilla. Otro es hombre de medio cuerpo para arriba y el resto pez. Pero cada uno es un impulso de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos orígenes comunes, las madres. Todos venimos de la misma cima. Aquí esta cima es todo lo contrario. Cima con S es profundidades, ¿no? Abismales. Y cima con C, sí es la cima de la montaña. Pero cada uno, tentativa e impulso, desde lo hondo, tiende a su propio fin. Podemos comprendernos unos a otros, pero solo a sí mismo puede interpretarse cada uno. Hermann Hesse, Demian, un gran relato que leí hace muchos años en mis 19 quizá. Bueno, voy a dejarlo un momentico más porque de aquí se van a desprender varias preguntas que son mucho más complejas. Leámoslo en silencio y luego procedo a hacer la pregunta. Bueno, listo, pasemos un poco a una anotación primero. Esta pregunta es de nivel de complejidad alta. Es un texto narrativo cuyo narrador hace uso de un lenguaje, bueno, estilizado no diría más, un poco más filosófico, para formular sus argumentos. Este tipo de textos regularmente apelan al significado connotativo. El carácter e intereses del argumentador son tan importantes como las circunstancias de fondo dentro de las cuales surgen los argumentos. Contexto. Bueno, aquí vamos con la pregunta. ¿Qué significado tiene para el narrador personaje las historias inventadas? Esta pregunta cuestiona el alumno por el saber gramatical de la palabra significar. Un narrador que cuenta su propia historia dentro del texto. En la pregunta, la acción significar recae sobre el autor-personaje. ¿Pero qué significa autor-personaje? Se refiere a un narrador que cuenta su propia historia dentro del texto. Bueno, volvamos a la pregunta. ¿Qué significado tiene para el narrador personaje las historias inventadas? A. Expresan la esencia del mundo interior. B. Nos muestran sinceramiento. C. Son creaciones artísticas. D. Se centran solo en el individuo. Respondemos a partir de ahora por el chat, chicos de Google Meet y Facebook Live. Tenemos 2 minutos para las respuestas que comienzan a partir de ahora. Jefferson Riaño dice que la A, Carlos Velasco y José Gabriel A, Hilary Camila C, Sara Quintana A, Juan David Caicedo A, Jordi Daniel y Sebastián la A, Giancarlos, Judy Vanessa, Jan A, Luis Angulo C, Karen, Yadira, Stephanie y Karen Melissa A, Brian Fabián C, Juan José Valencia A. Bueno, llegamos al primer minuto, nos resta un minutico para que podamos responder. Chicos de INEDEF, El Estrecho, a ver qué nos responden por Facebook. Estamos a 45 segundos de corte de Facebook. Nos responde Katie Álvarez. Ya nos quedan 30 segundos para poder pasar a la respuesta. Bueno, creo que no hay más respuestas por el momento. Vamos cerrando el tiempo y veamos un poco, una sugerencia para responder de manera adecuada a un texto literario. Es necesario recordar que sus argumentos son retóricos. Esto quiere decir que debes recordar los conocimientos que obtuviste acerca del tema. La opción A expresa la esencia del mundo interior. Esta respuesta no sería correcta porque no establece una relación coherente con la pregunta. Confirma con la anáfora, figura retórica, que se usa en la construcción del texto, la repetición de palabras con el fin de reafirmar una posición, que su vida no es en absoluto como las historias inventadas. La opción C, el arte subjetivo, se desprende de un ser individual y de su búsqueda. Son polos opuestos, su forma del arte con la idea de historia inventada en la connotación que adquiere el texto, por lo cual es ilógico que una historia inventada en la significación del arte para el narrador sea una historia artística. La opción D
se centra solo en individuos. Esa tampoco sería correcta porque en el fragmento de la novela es evidente que la perspectiva individual es afín al personaje y no a las historias inventadas, por lo cual la respuesta correcta es la B. Para justificar la respuesta podemos hacer un razonamiento deductivo. Entonces, ser un hombre que sabe es afín a las historias inventadas como es afín a la vida de los hombres que quieren mentirse a sí mismos. Del último razonamiento se conjetura que los hombres que saben y son afines a las historias inventadas se mienten a sí mismos. De la deducción anterior se puede concluir que el significado de historias inventadas para el narrador es que no muestran sinceramiento, porque en su interior guardan secretos que no dejan al individuo explorar la subjetividad. Bueno, un poquito compleja, ¿cierto? Pero bueno, no nos rindamos, chicos. Recordemos juntos, la retórica es la disciplina transversal a distintos campos del conocimiento que se ocupa de estudiar y sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puesto al servicio de una finalidad persuasiva, estética, añadida a su finalidad comunicativa. Bueno, sobre el mismo texto de Hermann Hesse, Demian, vamos con la segunda pregunta del mismo texto. En la lógica del autor, la vida constituye A, una desgracia, pues no brinda oportunidades, B, el impulso permanente de la naturaleza, C, una historia contada llena de insensatez, o D, un medio para encontrarse con uno mismo. Respondemos por el chat a partir de ahora y tenemos 2 minutos que empiezan ahora. Hilary dice que C, Jefferson C, Karen y Juan David C, Juan David C, Luisa C, Yani y Yadira C, Stephanie, Brian, Giancarlo C. Bueno, nos quedan 15 segundos. Me informan que de Facebook, la chica que me estaba ayudando con Facebook, se le fue la energía, entonces disculpen. Judy, Vanessa, bueno, ya regresamos, Andrea, qué bien. De Facebook Live, Juan David dice que es la C. Tenemos más respuestas, estamos dando unos segundos extras para que todos podamos responder. José Gabriel Angulo C. Bueno, ya llegamos a nuestro tiempo de corte. Veamos la respuesta. En la lógica del autor, la vida constituye un medio para encontrarse con uno mismo. Para el autor, la vida es una búsqueda de sí mismo, no siempre lograda, pero emprendida con afán. Algunos buscan en lo infinito, en lo remoto, las estrellas, otros en el conocimiento o en la cultura, pero siempre la vida acaba siendo un camino hacia sí mismo, por lo que la respuesta es la D, un medio para encontrarse con sí mismo. Bueno, estas preguntas de carácter filosófico sé que son muy complicadas, pero no imposibles. Bueno, sobre el mismo texto, ya llegando al final de la guía número 8, hoy 27 de octubre, a partir de la tesis del autor se puede concluir que A, la naturaleza presenta obstáculos al ser humano, B, los hombres tenemos orígenes comunes, C, el ser humano es un ser perfectible, o D, la inmoralidad es parte de la humanidad. ¿Quieren que veamos de nuevo el texto más bien, chicos? ¿Lo volvemos a poner? Creo que sí. Si es que este tipo de textos es para volverlos a leer. Con una sola leidita no. Pues vamos a la pregunta, chicos y chicas de INEDER, Facebook Live.
A partir de la tesis del autor se puede concluir que A. La naturaleza presenta obstáculos al ser humano. B. Los hombres tenemos orígenes comunes. C. El ser humano es un ser perfectible. D. La inmoralidad es parte de la humanidad. Respondemos a partir de ahora. Tenemos 2 minutos. Hilary dice que D, Brian D, Jefferson C, Daniel C, Carlos Velasco C, Sebastián Sandoval C, Karen Susana López C, Maribel y Karen Melissa C, Britney C, Yanni C, Juan C, Yadira C. Nos quedan 30 segundos para ver la respuesta. De Facebook Live, Juan David responde C, Judy Vanessa B. ¿Tenemos más respuestas, chicos y chicas? Bueno, entonces vamos a ver la respuesta. A partir de la tesis del autor se puede concluir que A. La naturaleza presenta obstáculos al ser humano. B. Los hombres tenemos orígenes comunes. C. El ser humano es un ser perfectible. D. La inmoralidad es parte de la humanidad. A partir de la tesis del autor, se puede concluir que el ser humano es un ser perfectible. Cada uno busca ser el mismo y aunque no lo consiga totalmente, siempre aspira a dejar de ser rana, hormiga o ardilla. Es decir, siempre aspira a ser mejor que antes, superando diversas etapas hasta conseguir la autorrealización. La respuesta es la C. El ser humano es perfectible. Muy bien. Muy compleja la pregunta, pero veo que respondieron muy bien. Vamos con la última pregunta de la guía 8. La rana, la ardilla y la hormiga simbolizan A. Un tránsito hacia el autoconocimiento y la condición humana. B. Impedimentos para poder vivir historias llenas de insensateces. C. 3 alternativas de quienes se conocen a sí mismos. O D. Ciertas maneras de cuestionar la esencia de la vida humana. Respondemos a partir de ahora por el chat. Chicos y chicas, tenemos 2 minutos. Brian dice que la D, Jefferson D, Marisabel D. ¿Será que rana, ardilla y hormiga nos estamos cuestionando la vida humana desde ahí? Bueno, Britney dice D, Karen dice D, Yadira, Yani, Judy D, Carlos Velasco C, Juan José D. Vamos por 1 minuto. Sara Quintana A. De Facebook Live, Juan David nos responde A. Nos quedan 30 segundos. Chicos de INEDER, en esta mañana de martes 27 de octubre, estamos llegando al tiempo de corte. Dejamos unos segundos extras. No hay más respuestas. INEDER, Facebook Live, no. Bueno, entonces concluido el tiempo, pasemos a ver la respuesta. La rana, la ardilla y la hormiga simbolizan A. Un tránsito hacia el autoconocimiento y condición humana. B. Impedimentos para poder vivir historias llenas de insensateces. C. 3 alternativas de quienes se conocen a sí mismos. D. Ciertas maneras de cuestionar la esencia de la vida humana. Ya está la última pregunta, chicos, de la guía 8. La rana, la ardilla y la hormiga simbolizan un tránsito hacia el autoconocimiento y condición humana. Ser rana, ardilla, hormiga significa que la persona se halla en ese impulso por llegar a interpretarse mejor y poder realizarse como ser humano. Por tanto, los 3 son estadías conducentes hacia la autocomprensión y la autorrealización. La respuesta correcta es la A. Un tránsito hacia el autoconocimiento y la condición humana. Bueno, chicos de INEDER, si tienen preguntas, valoraciones, es el momento de hacerlas. Si de Facebook Live también tienen preguntas, ese es el momento de hacerlas. Esta ya es la última guía, pero con ustedes tengo clase mañana y está pendiente entonces la guía 6. Bueno, José Gabriel dice que no tiene pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No sé si de Facebook Live. Ustedes presentan el jueves, ¿verdad? El simulacro. Bueno, muchas gracias. Me dicen que no hay preguntas de Facebook Live. De INEDER tampoco parece que hay preguntas. Bueno, chicos, muchas gracias por su presencia.
Gracias por acompañarnos en estas sesiones de lectura crítica que llegan a ustedes gracias a la Gobernación del Cauca y la Universidad del Cauca, junto con la Fundación Permanecer, todos a la U. Mi nombre es Hernán Casanova. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, ¿ok? Bueno, chao, profe.